Buenas tardes, mi nombre es Esther Navarrete y soy la autora de Las tres culturas, cristianos, moros y judíos en la provincia de Teruel durante la Edad Media. En esta charla voy a hablar sobre cómo surgió la idea de realizar esta pequeña publicación y también acerca de su contenido, así como el proceso documental que conllevó la creación de este libro. ¿Cómo surge la idea? Pues precisamente durante una de las ferias del libro y el cómic de Teruel, junto al responsable de la editorial Brames, decidimos que nos parecía buena idea realizar un pequeño libro divulgativo que hablase precisamente, que recogiera todo lo que fue la historia de la provincia de Teruel durante la Edad Media. Ellos, porque dentro de una de sus colecciones, de la colección Los Zamora, que trata sobre temas de divulgación, se dedica a la divulgación de temas culturales y históricos, el primero en pequeño formato, tenían este pequeño vacío histórico que querían llenar precisamente con lo que es la historia de nuestra provincia. Y por otra parte, yo entonces estaba trabajando como guía turístico y tuve la oportunidad de conocer la reacción de la gente cuando visitaba nuestra ciudad y vi que demandaban una pequeña publicación, algo divulgativo que les explicara los puntos más importantes de cómo era la provincia durante la Edad Media y también de aclarar sus dudas acerca de cuestiones puntuales en ese momento. Por tanto, como estábamos de acuerdo, Rafa y yo procedimos a la creación de este libro. ¿Qué sucede? Que la provincia de Teruel es muy extensa y a su vez este periodo histórico también es muy amplio. Por tanto, la mayor dificultad que encontré a la hora de empezar a realizar esta publicación fue sintetizar toda la información. No fue un trabajo de investigación como tal, no tuve que acudir a archivos o otras fuentes, ya que había numerosas publicaciones, pero la complejidad del trabajo residió en lo que es resumir toda la Edad Media y todo lo que aconteció en tierras turolenses en unas 20 páginas aproximadamente. Por tanto, el punto de partida fue acudir al Instituto de Estudios Turolenses para que me asesoraran acerca de la bibliografía que podía utilizar, así como centro, ya que es abundante tanto en el Instituto de Estudios Turolenses como en el Centro de Estudios Mudéjar. Se consulté aproximadamente unas 35 publicaciones, de las cuales tomé en algún momento alguna nota o hago alusión en el libro. Y entre toda esta bibliografía quiero destacar los libros que me sirvieron de cabecera, de los cuales tomé la mayor parte de la información que aparece en el libro. Los voy a citar en orden cronológico, no en orden alfabético, y de más antiguo a más actual. En primer lugar, de Urbieta Arteta, Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval, publicado por la institución Fernando el Católico en 1998. A continuación, Historia ilustrada de la provincia de Teruel, publicado por el Instituto de Estudios Turolenses. También esta publicación se podía coleccionar, los coleccionables
se podían adquirir a través del diario de Teruel. El director de la publicación es Francisco Javier Sáenz Guayar y se realizó en 2002. De Motis Dolaner, fundamental para comprender las juderías en Teruel y provincia, los judíos en Teruel y en la Edad Media, las cartillas turolenses del Instituto de Estudios Turolenses. También de Motis Dolaner, la guía de las juderías de Aragón. Del Instituto de Estudios Turolenses, su cartilla al arte mudéjar en Teruel y su provincia, Borrás y Gualís, y ya por último, de Lázaro Polo, El bardo en la memoria, historias, leyendas y narraciones de Teruel, y la más actual, de Martínez González Montserrat y la Torre Ciria José Manuel, Historia de la ciudad de Teruel, Instituto de Estudios Turolenses 2015. Estas publicaciones son indispensables para comprender la historia, la Edad Media y en nuestro territorio. Bien, tras contrastar todas estas publicaciones, lo que hice es proceder a realizar un esquema en el cual mostraba todos los puntos que había encontrado comunes en estos distintos libros. Por tanto, fundamental para realizar para comprender este periodo histórico, hablar del contexto histórico, en primer lugar, el contexto histórico, donde nos situamos y cuándo nos situamos para comprender la convivencia de estas tres culturas. Por supuesto, los antecedentes históricos, y a continuación pasé a definir tres grupos sociales diferenciados: los cristianos, los musulmanes y los judíos. La publicación, el libro, incluye distintas ventanas temáticas que hablan tanto de leyendas que tienen lugar durante este periodo, de hechos históricos relevantes, importantes, dentro de lo que estamos hablando en cada momento, y también descripciones de patrimonio histórico artístico, como puede ser la techumbre de la Catedral de Teruel. El libro está ilustrado con distintas fotografías procedentes del Archivo Fotográfico de Prames, del Museo Provincial de Teruel y del Museo de Arte Sacro. El contenido del libro comienza claramente por la convivencia de las tres culturas, en qué situación, en qué contexto se dio, cómo se estructuraba la provincia bajo el poder musulmán antes de la reconquista cristiana. En este momento hablamos del Cid campeador, pero el Cid campeador, la diferencia que hubo entre el Cid y cuando se procedió a la reconquista cristiana, es que no asentaba el territorio por el cual iba pasando. Por tanto, no dio lugar a delimitar esas fronteras y asentar ese territorio. Bien, la reconquista cristiana, siguiente punto. En la reconquista cristiana vemos cómo se conforma el territorio turolense desde Alfonso I, pasando por Ramón de Berenguer IV, Pedro II, Alfonso II, Jaime I, Pedro IV, Pedro III, Pedro IV, hasta conformar lo que hoy es la provincia de Teruel, delimitando sus fronteras. En este contexto hablamos de la leyenda de la fundación de Teruel y de otras historias, otras leyendas, otras historias de amor, como es el matrimonio entre Alonso de Rubielos y Fátima de Mora. A continuación, cómo se estructuraba la sociedad en la Edad Media. El poder, bueno, los clérigos eran los ideólogos del feudalismo,
y el rey justificaba su poder por gracia de Dios junto al ejército. Las órdenes militares, estos mujeres guerreros, eran precisamente quienes tenían el poder en la Edad Media. Hay una pequeña ventana temática que también hace alusión a lo que fueron las órdenes hispánicas en la provincia de Teruel: la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago y la Orden de Montegaudio o Alfama. A continuación se encontraban los nobles, hombres ricos, y los caballeros villanos, que eran los nuevos moradores que tenían los privilegios que establecía el lugar. Los moros de paz, los mudéjares, aquellos a quienes les había sido permitido quedarse, era precisamente quien en ese contexto dará lugar a esta convivencia de las tres culturas. La sociedad, perdón, principalmente fue una sociedad agrícola y militar. Y también encontrábamos comerciantes y artesanos. La aristocracia no era numerosa, pero sí la influencia de caballeros en el gobierno concejil. Los fueros y cartas de población eran privilegios que otorgaban los cristianos a aquellas personas que se quedaban en ese territorio tras la Reconquista, para así asentar el mismo. ¿Qué sucede? Que a estos moradores se les concedían unos privilegios citados en estos fueros, en estas cartas de repoblación, que son una fuente imprescindible de estudios, y no diferenciaban en algunas ocasiones sobre a qué cultura pertenecían, sino que la diferencia se encontraba entre si eran o no moradores de la villa a la hora de aplicar los fueros, a la hora de aplicar las leyes. Se distingue en este caso entre musulmanes, mouros, cautivos o ajenos, esclavos, y moros de paz o mudéjares y judíos vecinos de la villa. ¿Qué sucede? Que en ocasiones se trataban igual se le aplicaban las mismas leyes dentro de lo que son los delitos corporales. Solo se distinguían entre si eran o no moradores de la villa. Las penas iban desde multas hasta la horca, pero el problema es que los métodos aplicados no siempre eran los más objetivos. Este es el caso de la ordalía, la prueba del hierro candente o el juicio de Dios, que se les aplicaba en muchas ocasiones también a las mujeres acusadas de hechicería. En el libro hablamos de qué consiste. Bien, la idílica convivencia distaba de la realidad, puesto que había distinciones, y que existían distinciones entre las tres culturas. Los musulmanes debían de vestir de forma especial. Esta norma posteriormente fue aplicada a los judíos por medio de distintivos. Los judíos solo podían utilizar los baños públicos el viernes, el resto de la semana los utilizaban los cristianos y las mujeres. Ninguno de ellos podía, ni musulmanes ni judíos, podían expresar muestras de fe en público, y tampoco podían mantener relaciones ni casarse entre distintas personas pertenecientes a distintas religiones. Ejemplo de ello fue un moro turolense quemado en la hoguera por acostarse precisamente con mantener relaciones con una prostituta cristiana en el siglo XV. Hasta aquí llegaría toda la estructura, toda la parte, todo el contenido que habla de la sociedad en la Edad Media atendiendo a los cristianos. A continuación
hablaríamos de cómo, cómo era la sociedad musulmana. Antes de la Reconquista, los musulmanes presentaban respeto hacia el cristianismo, ya que consideraban que era una religión basada en textos revelados. En el siglo X, sin embargo, por todas las ventajas sociales y tributarias que tenía la población hispano-romana visigoda, la mitad de la misma se convirtió al Islam. ¿Qué sucede? Bueno, en ese momento la población principalmente se componía de muladíes, en menor medida de mozárabes, y por último de judíos, eran minoritarios. ¿Cuándo comienza la Reconquista? Pues concretamente sabemos la fecha, el jueves 17 de junio de 1120. Tiene lugar la batalla de Cutanda durante el reinado de Alfonso I y es ahí cuando se abre el camino de la reconquista cristiana para conformar lo que sería el reino de Aragón y la provincia de Teruel. Dada la complejidad de los términos islámicos, lo que voy a hacer es precisamente diferenciar, porque es algo que me sucedía cuando hacía las visitas. No se tenía conocimiento, no tenía mucho conocimiento la gente acerca de qué diferencia había entre un mudéjar, un mozárabe, un morisco, y precisamente en el libro aparece definido y ahora lo que voy a hacer es leer esas definiciones. Moros que hoy en día parece que es un término que algo despectivo, no es así. Moros, este término es un nombre genérico con el que se denominaba a las gentes del África del Norte. El término fue empleado para designar de manera particular a los naturales de la provincia de Mauritania y de manera general a los bereberes. Este término llegó a España durante la Edad Media, conociéndose con este nombre a los conquistadores árabes y bereberes y por extensión a todos los musulmanes de la península ibérica y del norte de África. En ese momento, a los musulmanes en la península se les denominaban moros. Los moriscos es el nombre aplicado a los mudéjares de la corona de Aragón, cuando entre 1525 y 1526, puesto que entonces, en ese momento, le fue exigida la conversión al cristianismo y abolido su anterior estatuto o condición. El término morisco remitirá a partir de esta fecha a todos los cristianos nuevos, antiguos muslimes o descendientes de ellos que permanecieron en España hasta su expulsión definitiva a principios del siglo XVII. Mozárabes, nombre dado a los cristianos hispanos que vivían sometidos a los musulmanes en el Al-Ándalus. Mudéjares, Mudayán, al que se le ha permitido quedarse. En los reinos hispanos medievales, este término hace referencia al moro sometido a quien se le permitía quedarse tras la conquista en su lugar de residencia bajo dominio cristiano. Muladíes, nombre genérico que se aplica a los muslimes de ascendencia hispana que se integraron en la sociedad musulmana desde finales del siglo VIII. Los conocidos como muwallidun eran a menudo descendientes de matrimonios mixtos, en tanto que los musalima, que hemos mencionado antes, eran los que se habían convertido al Islam por propia convicción o conveniencia. Ambos fueron en la comunidad islámica del Al-Ándalus. Y por último, muslime o musulmán, que es literalmente sometido a la voluntad de Dios, el que profesa el Islam. ¿Dónde vivieron? En las morerías. ¿En qué barrios residían? En las morerías. Estas tres culturas tenían barrios diferenciados.
Caso de las morerías, en Teruel se encontraba la Torre San Martín, lo que sería por donde la plaza de Seminarios, y esa era la morería que se encontraba intramuros, extramuros, que localizaba en el barrio del Arrabal. Dentro de las morerías que encontramos su propio lugar de culto, las mezquitas con minarete, y que precisamente desde el minarete era desde donde llamaba a la oración el almuédalo. En algunos casos, las ermitas se transformaron en iglesias, pero este no es el caso de Teruel ni de sus torres mudéjares. También los musulmanes tenían sus propios cementerios, de acuerdo a sus propios ritos. ¿Cómo eran las casas que encontrábamos en las morerías? Pues las casas más acomodadas estaban construidas en madera, yeso, cerámica y ladrillo, precisamente los materiales que definen el arte mudéjar. ¿Y a qué se dedicaban? ¿Cuál era la profesión en este caso, en el momento que nos encontrábamos entonces, de los mudéjares? Pues sobre todo se dedicaban a actividades agrícolas, ganaderas, al comercio, aquí en el caso de Teruel, en la Plaza del Torico, y destacaban como artesanos, sobre todo alfareros, ebanistas, tejedores, encuadernadores y zapateros. Es más, eran tan buenos en sus oficios que eran conocidos por su propio nombre y el oficio que desempeñaban. La organización social, el órgano institucional era la aljama, siempre bajo supervisión real. No hay que olvidar que aunque ellos tenían sus propios barrios, podían preservar su religión y tenía también sus propios órganos institucionales, siempre estaban bajo supervisión real. La aljama se regía por el Corán, Sunna o Sura. Y dentro de esta organización encontramos al juez, que se denominaba al-Amin, al líder religioso, al faqih, y en el caso de las aljamas judías, el líder se denominaba el bay. Los moros realizaban duros trabajos y se endeudaban con los judíos, que también, como vamos a ver a continuación, se dedicaban a realizar préstamos que posteriormente al endeudarse, lo que sucedía que daba lugares a conflictos, los cuales también aparecen datados en varias documentaciones. Los musulmanes vivían discretamente en las morerías, ya que también tenían aquellos trabajos más duros, evitaban problemas, por lo que jamás manifestaban su fe en público, ni pronunciaban el nombre de Mahoma. Dentro de la publicación hay un apartado dedicado al mudéjar, ya que son las huellas que precisamente tenemos en el presente de la convivencia de estas culturas. Esos valiosísimos testimonios declarados Patrimonio de la Humanidad, en el caso de Teruel. Hay un pequeño cuadro de texto en el que hablo de la techumbre de la Catedral de Teruel, y muy interesante en relación a las techumbres mudéjares, un documental que se realizó hace unos pocos años, aproximadamente 3 o 4 años, que se llama Los cielos españoles. Precisamente este documental habla de todo este patrimonio emigrado y en él hace alusión a varias techumbres turolenses. Se ha hecho alusión en ocasiones a la manifestación de las tres culturas
dentro de lo que representadas en los capiteles de la Torre de San Pedro. Yo tenía la duda de que esto fuera así, sobre todo cuando realizaba las visitas, así que tuve la oportunidad en una de las visitas que asistió Ernesto Arce, uno de los mayores especialistas en arte aragonés, a hacerle varias consultas, y precisamente se decía que en la Torre de San Pedro, en los capiteles, aparecen representadas las tres culturas: los cristianos, los musulmanes a través de la mano de Fátima, que sí que aparece representada como ese elemento protector, y los judíos a través de la rueda de la fortuna. No es así, puesto que no es una rueda de fortuna, no es un elemento que haga alusión a los judíos, sino que aparece representado un crismón arcaico. Estas construcciones eran construcciones que respondían a un uso cristiano, los encargaban los cristianos, pero las personas encargadas de construirlos eran mudéjares. Por tanto, pese a que la iglesia de San Pedro se encuentra precisamente entre lo que era delimitando con la judería turolense, en ese caso pues ha querido ver una manifestación de las tres culturas. No se tiene, no se tiene documentación o información que nos asegure que es así. Bien, como hemos mencionado, los musulmanes destacaban por sus oficios, y tal es así que también hay una leyenda, la leyenda de las torres, de los alarices, de las torres del Salvador y San Martín, la leyenda de Zoraida, en la cual aparece en esta publicación. Llegando al final del apartado de los musulmanes, ¿qué sucede al final de esta convivencia? Pues que se vieron obligados a convertirse, y, si no fue así, fueron expulsados. ¿Cuándo tuvo lugar? En el siglo XIV, en el siglo XIV y XV. En principio, los intentos por convertir a los cristianos, de convertir a los mudéjares al cristianismo, fueron mínimos, puesto que a la corona lo que le interesaba era recaudar impuestos, y ellos no estaban dispuestos a renunciar a su fe, hasta que los reyes católicos ya les obligan a convertirse, y ahí es cuando pasan a denominarse cristianos nuevos o moriscos. Finalmente, en época de Felipe III, hacia 1609, son expulsados de la península, por lo que tiene fin esta convivencia. Por último, el pueblo judío. El pueblo judío, sus orígenes dentro de la provincia se datan a finales del siglo XII. Lo sabemos porque aparece documentado un homicidio llevado a cabo por un judío a un mudéjar posteriormente, y aparecen datados en el resto de la provincia. Organizativamente, también gozaban de autonomía orgánica e instituciones propias. En las aljamas se regían su modo de vida a través de su religión y tradiciones. Existían cargos económicos, judiciales, administrativos y religiosos. En caso de los cargos económicos, había tesoreros, también denominados clavario, los tasadores, recaudadores y auditores. El limosnero, en el caso de los cargos judiciales de los jueces, o veroní, y en el caso administrativo, los notarios, el notario o cofer, y religioso, el rabino, el cantor o hasán. Se rigen por el Torá o el Talmud, así como los musulmanes por el Corán. Los
Los llamados judíos menores, estos cargos eran considerados las clases acomodadas y pertenecían al concello de judíos, si se denominaba. Los llamados judíos menores se dedicaban al comercio, la medicina y la artesanía, compaginando sus actividades con los préstamos, como hemos mencionado, hasta finales del siglo XV. Y las clases inferiores se dedicaban a la industria textil, sastres, zapateros, curtidores y al sector agropecuario. Las juderías, el lugar de culto, en el caso de las juderías, eran las sinagogas, y una de las mejores conservadas es la sinagoga de Hija, que es la actual iglesia de San Antonio. Datada en 1410, esta sinagoga conserva la tribuna donde se ubicaban, que estaba reservada para las mujeres. Las juderías más importantes estuvieron localizadas en Albarracín y la más importante en Teruel. Las casas tenían dos niveles. Tenían abajo una bodega donde guardaban los alimentos, en la primera planta tiendas y obradores, y en el segundo piso las habitaciones, las alcobas. Las juderías respondían a un trazado irregular, igual que las morerías, se ve muy bien en lo que es el casco histórico de Teruel. Y al igual que los musulmanes, esta convivencia terminó por conflictos que dieron lugar a la conversión, a obligar a convertirse a los judíos, y por último a la expulsión de los mismos. La convivencia fue pacífica hasta el siglo XIV, pero los desencuentros eran clases muy pudientes y sí que suscitaban las envidias de sus vecinos, por lo que esto dio lugar a envidias y desencuentros. ¿Qué sucede? Hay varios conflictos a destacar. Uno fue el envenenamiento de las aguas en Rubielos en 1320, que provocó disturbios, y la quema de la familia judía que allí residía. Y también en el siglo XIV fueron acusados como culpables de la peste negra, lo que conllevó al cierre de las juderías para asegurar su protección. Durante la Guerra de los Dos Pedros fueron acusados de profanar hostias consagradas y de prácticas de brujería. Los aislaron socialmente. En ese momento se aumentaron los impuestos, los diezmos a la iglesia. El rey, para que se convirtieran, les propuso a aquellas clases más pudientes una bajada de impuestos, pero aún así no conseguían su propósito. En Semana Santa, sobre todo, eran perseguidos y apaleados por los cristianos, y se vieron obligados a bautizarse. Esta labor la realizaron los padres franciscanos, y en el siglo XV el fray Vicente Ferrer obligó al cierre de las morerías y de las juderías. Unidos a la disputa de Tortosa, que tiene lugar en 1413, es una discusión acerca de la verdadera fe, por supuesto, promovida por los cristianos, hizo que la situación fuera insoportable, y en 1486, en el caso de la provincia, el inquisidor Tomás de Torquemada llega a Cella. ¿Qué es lo que sucede? Que expulsó a los judíos que allí residían. En el año 85, 1485, llega a Teruel, y el Santo Oficio toma la ciudad y realizan un auto de fe en la plaza de la catedral. Aquellos judíos que no se convirtieron al cristianismo fueron expulsados de la península, y los que aquí residían en la provincia fueron hasta Sagunto para marchar a Italia. Las juderías quedaron abandonadas y ocupadas por clases marginales, lo que llevó a la degradación de las mismas. Por tanto, esto supuso su desaparición y que se conserven menos vestigios pertenecientes a la cultura judía. Bien,
tras hablar este es el contenido del libro, ampliado dentro del mismo, y lo que podemos ver a lo largo de la convivencia de las tres culturas, esa convivencia que en ocasiones se ha citado como idílica, es que no podía ser tal, puesto que no hay que olvidar que los judíos y los musulmanes se encontraban siempre, era una convivencia por necesidad, puesto que a los cristianos les interesaba repoblar el territorio y ellos necesitaban un lugar donde quedarse, pero siempre bajo las normas cristianas. Por tanto, ni los judíos ni los musulmanes gozaban de derechos ni de libertad. Y una convivencia donde no existe la libertad no puede ser ejemplo de tolerancia ni ejemplo de convivencia idílica. Y hasta aquí ha llegado las tres culturas, cristianos, moros y judíos, en la provincia de Teruel durante la Edad Media. Buenas tardes y muchas gracias.